Para la 7ª Feria Iberoamericana del Libro en Canadá, dar la bienvenida al escritor José Báez Guerrero, quien en esta presentación nos va a mostrar su libro de cuentos 7 gotas de arena en su versión trilingüe. Nos acompaña en esta edición para compartir su visión, su obra y su aporte a la literatura iberoamericana. Con una trayectoria marcada por la pasión por las letras, el escritor José Báez Guerrero ha sabido conectar con lectores de distintas generaciones, construyendo puentes entre culturas y realidades. Le doy paso a José Ortiz, ministro consejero de la Embajada de la República Dominicana, encargado de la sección de Asuntos Culturales y Educación. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes. En nombre de la Embajada de la República Dominicana, queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes. Es un honor para nosotros que nos acompañen en el día de hoy con motivo de la presentación del libro 7 gotas de arena del destacado autor, escritor dominicano intelectual José Báez Guerrero. Nos acompaña en el día de hoy Su Excelencia José Blanco, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en Canadá, quien va a tener la palabra de apertura. Embajador, por favor. Colegas, miembros de la comunidad académica aquí en Ottawa y a nuestra querida diáspora. Es un verdadero honor para mí, en nombre de la embajada, dar la más cordial bienvenida a esta actividad marcada dentro de la 7ª Feria Iberoamericana del Libro Canadá 2025, una plataforma privilegiada que celebra la riqueza cultural y literaria de nuestra región. Hoy nos convoca un acontecimiento de especial significado para las letras dominicanas, la presentación del libro 7 gotas de arena de nuestro amigo, el reconocido escritor, periodista e intelectual José Báez Guerrero. El autor, con su pluma clara y reflexiva, nos invita en este texto a que nos adentremos en la historia, la memoria y la identidad dominicana, abordando con agudeza temas que trascienden nuestras fronteras y se insertan en el gran relato iberoamericano. Sus páginas, cargadas de pensamiento crítico y sensibilidad cultural, nos recuerdan que la literatura no solo entretiene, sino que ilumina y provoca el diálogo sobre quiénes somos y hacia dónde vamos como pueblo. La diáspora dominicana en Canadá se enriquece con encuentros como este, que nos permite explicar vínculos a través del libro, ese puente universal que conecta generaciones, culturas e idiomas. ¿Qué mejor ocasión que hacerlo durante el mes de la herencia hispana, momento en el que afirmamos la vitalidad y el aporte de nuestras comunidades en la construcción de sociedades más diversas e inclusivas? Quiero destacar además que esta feria no solo es un espacio para exponer libros, es un escenario para el intercambio cultural, el entendimiento mutuo y el orgullo compartido de pertenecer a una comunidad iberoamericana vibrante y dinámica. En nombre de nuestra embajada, expreso nuestra gratitud a los organizadores de la feria, a la Universidad de San Paul por acoger este encuentro y al público presente por acompañarnos en esta celebración de la palabra. Y por supuesto, felicito al amigo y compatriota José Báez Guerrero por esta nueva, última entrega literaria, de la más reciente, que reafirma su compromiso con la verdad, la historia y la identidad dominicana. Sin más preámbulos, señoras y señores, les invito a descubrir y a disfrutar estas 7 gotas de arena que hoy se suman al caudal de literatura iberoamericana. Estoy convencido de que cada una de ellas dejará huellas en nuestras reflexiones y en nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a José por sus generosas palabras. Cada vez que le dan un loco a uno, es un compromiso, porque entonces uno tiene que tratar de hacer quedar bien al que no es bueno. Yo no voy a leer un discurso propiamente, pues me dijeron que esto era como un intercambio, como una conversación, pero como a mi tierna edad, a veces la memoria me falla, hice unos apuntes a mano. Lo primero es agradecer a los organizadores de la feria, a la Universidad de San Paul y al embajador José Blanco Conde y a todos sus colaboradores de la embajada en Ottawa por hacer posible que esté yo aquí hablando en paz.
Los cuentos, que es uno de los géneros preferidos míos en la literatura, son tan antiguos como la capacidad de expresión de los niños. Cuando aún no había literatura ni escritura y había poca memoria, los primeros hombres, que hace poco habían sido apenas niños, ya se reunían alrededor de un fuego o de una comida a contarse cosas que algunas veces habían pasado y otras veces eran mitos o otras veces eran explicaciones de lo desconocido que dieron origen a algunas de las religiones. Hay coincidencias increíbles entre culturas que no tienen ninguna aparente conexión, que en sus cuentos incluyen sirenas. Por ejemplo, en el Mediterráneo, en el norte del Atlántico, en algunas de las culturas sudamericanas que no habían tenido contacto con Europa, en Japón y en China, en todas sus culturas, literaturas originales, hay sirenas. En Palmar de Ocoa, en la República Dominicana, que es un pueblo costero donde hay muchas casas de veraneo, hay gente que cree haber visto sirenas, entre ellos yo, pero quizás eso era un exceso de whisky o vodka y algún manatí que se acercaba al bosque. Pero bueno, el asunto es que yo no soy el único que le haya haber visto algo raro en el mar. Pero aparte de las sirenas, hay otra cosa tan terrible que uno se pregunta cómo es posible que la hayan imaginado gente tan diversa. Los dragones, hay dragones chinos, hay dragones japoneses, hay dragones en otros lugares del sudeste asiático, hay dragones en el Mediterráneo, hay dragones en las literaturas nórdicas de Europa. Yo no sé, quizás había alguna clase de lagarto que echaba fuego por la boca. Y yo sí estoy convencido de que modernamente hay muchos dragones de dos patas, que es la gente que cuando habla echa fuego por la boca. Este género de los cuentos está implicado con las otras categorías de la literatura. Porque cuando no había escritura era necesario utilizar la memoria. Y quizás a eso debemos otros dos de los géneros que son clásicos, son la poesía y el teatro. En prosa podían, al ponerse en versos, era una manera más fácil de memorización por la musicalidad de los versos, por la forma en que se construía cada parte de la poesía. En el teatro también, originalmente, los diálogos eran rimados o tenían una métrica particular, que es algo que ayuda a la representación y el simbolismo de la literatura. El periodismo, yo llevo casi medio siglo siendo periodista, porque gano la vida como abogado, es también una narración. Antes de que se inventaran los medios de comunicación masivos posibilitados por la imprenta, más modernamente por otras tecnologías, como quiera, había gente que hacía las veces de periodistas porque daban noticias de hechos distantes que interesaban o afectaban a sus comunidades. E incluso en la Biblia, el autor de los Hechos de los Apóstoles, él lo escribió sin haber estado ahí, porque es uno de los evangelistas que narra los hechos de la vida de Jesús sin haber estado presente. Y es interesante para mí que del periodismo han salido muchos de los narradores más importantes de la literatura. Por ejemplo, en castellano, en español, están Vargas Llosa y García Márquez. En inglés están Hemingway
y Mark Twain, que para mí son cumbres de la narración. Y ahora que menciono esos cuatro, me doy cuenta que son todos hombres. Parece que los periodistas, como teníamos fama antes de ser medio rufianes, todavía también, y gente medio tosca que tenía que bregar con asuntos policiales o con cosas políticas, que a veces son o el crimen o la prensa amarilla. Se exigía por normas sociales o por costumbres que fueran hombres. Era muy raro ver una reportera como esa que se enamoró de Henry, que se subió a España, que fueran mujeres, antiguamente. Sin embargo, en la cultura cultural de Canadá, hay una cosa que a mí me parece que es una cosa extraña de las literaturas y de las culturas de países tan importantes como este. Porque cuando uno piensa en los autores o narradores canadienses, los nombres que vienen a la mente, por lo menos a la mente mía, son todos de mujeres. Margaret Atwood, Kit Pearson, Alice Munro. Es una cosa rara que quienes vienen a la memoria. A eso también están, por ejemplo, Susan Juby, Margaret Lawrence, Eden Robinson. Son todas mujeres y que tratan temas distintos. Algunas se han ocupado de los temas de las naciones originales, etc. Entonces, en 7 gotas de arena, yo quiero, me perdí 2. Déjame ver si puedo otro más interesante. En 7 gotas de arena hay 2 o 3 cosas en el programa. Yo les estaba diciendo hace poco la cuestión de la poesía narrada y de cómo los versos tenían mucho que ver con la memorización. Sin embargo, en algunas lenguas las rimas no existían, todo era en base a la mente. Y entonces, como este libro que estoy hoy presentando realmente no es un libro nuevo, porque se publicó en español en el 2007, y esto es una traducción al inglés y al francés que hice yo mismo, por razones que le voy a explicar luego. Pero quiero compartir algo que es una traducción que yo hice, que es de Ben Jonson, el conocido filólogo, filósofo inglés, que está enterrado. Él fue también pastor y fue protestante y católico, que está enterrado en la abadía de Westminster. A finales del siglo XVI o principios del XVII, Johnson hizo un largo poema fundamentando algunas de sus opiniones sobre la lengua. En uno de ellos, titulado A Fit of Rhyme Against Rhyme, él hizo estos 6 versos que quiero leerles. Él dijo: Greek was free from rhyme's infection. Happy Greek by this protection was not spoiled. Whilst the Latin, queen of tongues, is not yet free from rhyme's wrongs, but rests forward. A mí me hizo mucha gracia cuando conocí esos versos de Ben Jonson. Entonces me atreví, porque vi que no había una traducción al español que me satisficiera, traducirlos al español. Y lo hice de la siguiente forma: un canto de rima contra la rima. De la rima, el griego fue librado. Feliz griego, así desinfectado, no fue primero. Pero el latín, reina de las lenguas, no se libró, porque la rima mente sigue agrediendo. Y a mí me satisfizo mi propia traducción, porque no había ese momento. Las traducciones son una cosa complicada.
porque quizás es una vulgaridad recordar esto, pero en italiano dicen traductore, que el que traduce traiciona. Pero es una cosa tan significativa la cuestión de las traducciones, que Alfonso Reyes, en la experiencia literaria, en un ensayo sobre las citanjáforas, hizo unos versos sobre el habla del gallo, cómo habla el varón de la gallina, que son los siguientes. En español, kikiriki. En francés, cocoricó. En alemán, kikeriki. En inglés, papauki. Y a mí eso me hizo gracia, porque son todos onomatopeyas en diferentes lenguas que me hace a mí pensar que ni siquiera los gallos, que todos cantan igual, se entienden entre sí. A veces necesitan traducciones. Ahora, les quiero explicar qué son estos cuentos. Los de Gotas de Arena me preguntan que por qué. Y resulta que la arena tiene cuarzo, silicio, y de la arena es que se produce físicamente lo que se usa para hacer chips, es donde se almacena la data informática. Entonces, de una cosa que es súper abundante, con la tecnología se fabrican las fibras de vidrio para transmitir la información, el vidrio y muchísimas otras cosas que nadie pensaría que es con arena. Entonces, no hay tal cosa como gotas de arena, pero sí hay gotas de vidrio, y bueno, es medio metafórico. Estos 7 cuentos, algunos de ellos fueron publicados en la prensa antes, entonces, el primero es el cuento del fin del mundo, que fue publicado en un periódico a finales de los 90, es acerca de los temores que había con el cambio del milenio, que mucha gente pensaba que era el fin del mundo. Duda es un cuento muy breve que lo voy a leer, tiene apenas una página en un momento, que yo creo que quizás fue un plagio que yo hice de un intenso poema que vi alguna vez en New York o en Atlantic Mountain, no recuerdo, pero vi una poesía que se parecía al argumento y luego escribí ese cuento. La proeza de Libander y otros relatos militares similares en consecuencia fueron originalmente parte de mi novela Ceroles, una novela que hice acerca de un periodista que se vuelve loco, que se murió en el 96. El Sable es un homenaje a un cuentista dominicano, Juan Bosch, que la grandeza de él soporta mi ataque impertérritamente, no hizo ningún daño, lo cual es algo que a mí me alegra. 7 gotas de arena, les expliqué, es algo que tiene que ver con los temores sobre la tecnología. Y El Espía es un guión cinematográfico inconcluso acerca de ese tipo de cosas. Entonces, dicho eso, ustedes me van a permitir, no hay nada más terrible que poner a un periodista frente a un micrófono. Porque hablamos y hablamos y hablamos, y es difícil que acabemos de hablar, pero yo sé que casi ya tengo que terminar. Así que como no quiero torturarlos más, les voy a leer ahora uno de los cuentos cuyo título es Duda. Antes, quiero recordar que Borges, el famosísimo argentino, decía: la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Quien nunca duda, jamás piensa. Yo creo que esa es de las frases más acertadas de Borges, que dudaba hasta de sí mismo. No, tiene muchas. Imagina. Duda. Cumplía años y durante el día había recibido llamadas de felicitación de familiares y amigos que se lamentaban
de que no fuese como todos los años a celebrar un fiestón con motivo de hacerse más viejo, lo que le tenía un poco triste, pero su mujer le había convencido la semana anterior de que la cosa no estaba como para gastarse sus cuartos en fiestas, porque al final de la noche, por mucho que gozara, iba a tener el bolsillo castigado y las tarjetas de crédito heridas, seriamente, lo cual en verdad quizás no era muy prudente. Esta ingenua y dulce mujer suya siempre decía lo que estaba a flor de corazón, por lo que no debía dudar de ella, cuando enumeraba las razones por las cuales no convenía hacer la fiesta de cumpleaños, así que se dejó convencer de que lo mejor sería salir a cenar ellos dos juntos para acordarse de cuando salían solos como salen los novios. Y ella le visitó en la oficina al mediodía y le llevó un brownie con velita encendida, que fue todo un espectáculo, y a media tarde llamó para recordarle que no iban a salir y que no olvidara asegurarse de llegar a tiempo a la casa. Pero ahora llegaba a la casa cansado de un día entero de trajinar y duda si acaso no sería mejor quedarse en casa tomándose un whisky o una copa de vino tinto mientras miraba el juego de pelota en lo que ella preparaba unos sándwiches, pero sabía que no podía salirle con eso a ella, porque seguramente ya estaba cambiada de ropa, esperándolo, porque mira la casa como está de oscura, con todo cerrado. Pero ese no es el caso de sus culpables. Bueno, quizás es parecido. Déjame entrar a echar una agüita para irme a celebrar estos 37 años tan bien gozados que los llevo. Y ahora esta llave no abre. Y al abrir la puerta se encendieron las luces. Y vio sorprendido como todos sus amigos comenzaban a cantarle Happy Birthday en inglés, porque en Santo Domingo cantamos el Happy Birthday en inglés, con unos pitos y maracas y otros con sombreritos de colores, evidentemente contentos por los varios tragos de ventaja que llevaban tomados mientras aguardaban que llegara a casa para sorprenderlo como en efecto lo habían sorprendido. Y en medio de toda la algarabía estaba parada en perfecta armonía con su belleza y sonreída con una picardía que parecía nueva en ella, que siempre había sido transparente como un velo de seda blanca, hasta ahora que pude envolverlo y cegarlo con los dobleces del paño suave, translucidez, y muy creído de que iban a salir solos, traerlo engañado hasta su propia casa, a una espléndida fiesta. Sonrió también, miró asombrado alrededor, y una duda fulminante dio de muerte su sonrisa. Y estas artes de la simulación, tan extraordinariamente empleadas para montarle este asalto, ¿habían siempre estado en ella o eran un nuevo atributo? Un brinco del corazón le dijo que jamás nada sería como antes. Gracias, a mí me encantan los aplausos. Que tiene una falsa modestia, pero es una cosa maravillosa. Todo el que escribe algo necesita tener lectores y quiere gente que lo oiga y que lo lea. Y para mí haber podido venir aquí a compartir con ustedes en mi propia voz uno de mis cuentos y finalmente la explicación de por qué hice las traducciones. Yo encargué a una profesora muy famosa en una universidad caribeña que hiciera la traducción al inglés. Y resulta que yo tuve la buena fortuna de que me anoté en inglés, cogí clases en español por primera vez cuando entré a la Facultad de Derecho en el 76. Y era en parte como si fuese mi primera lengua, porque yo tuve que aprender a escribir correctamente en español después ya de viejo, o sea, ya en la universidad. Y curiosamente todos mis libros son en español. Pero
lo que me mandó no me satisfizo. Yo dije, pero ¿cómo hace que esta señora es profesora de literatura y no ha captado? Porque cuando se hacen traducciones, la cuestión no es verter en otra lengua el sentido estricto de lo que se está diciendo, sino el sentimiento y lo que se busca provocar. Hay giros del idioma que si el traductor no tiene como lengua nativa el idioma que está vertiendo lo que estaba en una lengua original, no lo logra. Por eso es tan difícil traducir poesía. Es una cosa, porque hay cosas que se aluden, que no se nombran, que no son, que no es simplemente coger la lengua y poner lo que dice en otra lengua, sino lo que siente en otra lengua. Eso para mí es una cosa fundamental. Entonces, igualmente, busqué a alguien que hiciera en francés y pasó la misma cosa. Entonces, como yo estuve en ese colegio que era en inglés de pequeño y había que coger un idioma extranjero, yo tomé 3 años de francés, después estuve en la Alianza Francesa, siempre. Yo tenía un tío abuelo que era políglota, hablaba 8 idiomas, que había sido sacerdote. Él me decía que mi francés era muy malo, porque como lo aprendí en un colegio americano, hablaba como si fuera canadiense. Y eso debe ser un elogio, que haya dicho eso a una edad temprana. Pero luego, lo que hice fue que cogí eso que me habían enviado y lo busqué. Y dije, yo voy a hacer mis traducciones yo mismo. Me pasé un año, un día traducí un cuento, otro día traducí otro, y luego lo cogí en francés. Un trabajo de diablo, yo eso, porque una cosa es leer en francés, una cosa es oír, y otra cosa es hablar. Por ejemplo, yo fui a coger unos cursos en París, en el INSEAD, que es una universidad de asuntos de gerencia y eso. Y yo, para poder decir que hablaba francés, tuve que pasarme 2 meses antes oyendo a TV5 y France 24 todas las noches para que el oído volviera a coger la facilidad de entender. Es una cosa que uno lea un idioma, otra cosa que uno lo entienda cuando se lo habla o lo habla. A los 2 días yo me sentía parisino. Es una cosa extraordinaria. Y además los franceses se ponen bravos si tú hablas en inglés o en español. Es una cosa terrible. Era algo de autopreservación. Pero bueno, cogí mi Robert, el diccionario ese que hay francés, cogí mi diccionario Larousse, español francés, y me puse a hacer mi traducción, pero no quedé contento. Digo, esto debe tener alguna cosa más maldita que el caso. Entonces, como en español dominicano hay una cosa que se llama ponerse chivo. El que se pone chivo es el que duda de algo. Entonces yo me puse chivo y busqué 3 o 4 francoparlantes nativos que leyeran lo que yo leí. Y efectivamente había muchísimos macos. El maco en español dominicano es algo mal hecho. Entonces había muchos macos. Y con ayuda de ellos yo fui corrigiendo y puliendo. A veces me llevaba de ellos, a veces no. Y salió que, igual que como se escribe en español, te pone una letra, después otra letra, después una palabra, después una oración, después un párrafo, cuando viene a ver tiene una página entera. Así mismo lo dice en francés. Cuando vine a ver, tenía mis cuentos en francés. Y ojalá que no tengan muchos disparates, porque hasta ahora parece que ha quedado bien. Entonces yo les agradezco a todos los que hayan venido, a quienes yo conozco ya con atención, porque a la gente que lee mis libros, si yo los conozco, le hago un quiz luego para preguntarle qué tal les pareció. Así que les agradezco mucho realmente que hayan venido, que me hayan soportado este tiempo, y gracias a todos. Y lo mejor de callarse es que casi siempre aplauden. Gracias.